Bien, quedamos en este tema. Estamos hablando de la culpa o dolo del deudor, es decir, la imputabilidad del deudor como factor de la construcción de la responsabilidad civil de aquel contratante incumplidor. ¿Mm? Eh, Vimos ya el caso fortuito fuerza mayor, nos toca ahora la teoría de la imprevisión. Esta teoría es solo eso, una teoría, y no tiene su fundamento en alguna ley en especial o en alguna norma jurídica en especial. Sin embargo, toma fuerza en realidad cada vez que existe algún desastre natural, cada vez que existe algo, alguna circunstancia que impide a las partes, que impide a las personas y a las partes cumplir sus obligaciones. ¿No? Viene a ser una manera entonces de no cumplir en forma jurídicamente válida, incumplir obligaciones. ¿Qué es la teoría de la imprevisión? Primero vamos a circunscribirnos aquí dentro de qué situaciones se puede dar la teoría de imprevisión. Primero, se tiene que tratar de contratos de ejecución postergada. ¿Qué significa esto? Existen contratos que son contratos de ejecución instantánea y otros que son de tracto sucesivo. Instantánea y de tracto sucesivo. Los de tracto sucesivo son aquellos en que las obligaciones nacen y mueren por cumplimiento en forma periódica, y contrato clásico para ejemplificar esto es el contrato de arrendamiento, o el contrato de trabajo también podría ser un contrato de tracto sucesivo, porque son contratos que no tienen un fin preestablecido, no necesariamente al menos. Se le podría colocar una fecha de término, por ejemplo, arriendo a un año plazo, pues sí, puede suceder, pero en su esencia no es necesario que lo tengan. Por lo tanto, un contrato de arriendo puede durar tanto tiempo como las partes deseen que dure, y están las partes pagando el arriendo durante todo el tiempo que requieran el uso de la cosa. O en el contrato de trabajo, en que una persona puede estar trabajando un mes, una semana o 45 años, toda su vida en una empresa, también cada vez más raro, pero sucede. Esos son los contratos de ejecución instantánea y de tracto sucesivo. Pero hay contratos de ejecución instantánea, o contratos de este tipo, como un contrato de compraventa, por ejemplo, en que tú compras algo, entregas el dinero y te entregan de vuelta el café. Acabas de comprar un café. Ese contrato nació y se agotó de inmediato. Es decir, nació y las partes cumplieron sus obligaciones de inmediato. En un contrato de este tipo o de estos tipos, la teoría de la imprevisión no tiene cabida. ¿Por qué? Porque en el contrato de tracto sucesivo, las partes pueden ponerle término en el momento que estimen conveniente. ¿Mm? Por lo demás, las obligaciones han ido naciendo y extinguiéndose de manera periódica, generalmente de manera mensual, es lo usual en este tipo de contratos, y por lo tanto, si alguna de las partes se enfrenta a una situación sorpresiva que le impide seguir cumpliendo sus obligaciones, le puede poner término al contrato de inmediato. Eso es lo que sucede hoy día, entre paréntesis, con la pandemia, puesto que los empleadores, frente a la imposibilidad de poder pagar los sueldos porque su actividad se ha reducido al mínimo, pues le ponen término al contrato. Y en su derecho están, porque no pueden sacar dinero del aire, ¿no? Ese sería un contrato de tracto sucesivo. Ahí no es necesario recurrir a la teoría de la imprevisión eh, para poner término al contrato. Pero, por otro lado, los contratos de ejecución instantánea, como el contrato de compraventa, tampoco es necesaria o es necesario este mecanismo, puesto que la obligación nace y se extingue de inmediato. ¿Dónde se produce el problema? En aquellos contratos que, aunque son instantáneos, tienen una ejecución postergada. Es decir, por ejemplo, yo le encargo a una empresa que construye un edificio. Este edificio se va a demorar 5 años en construir. Imagínense, por ejemplo, la construcción de la Torre Costanera, que tomó muchos años. Un edificio enorme, un contrato a largo plazo. Y es evidente que este contrato no es de tracto sucesivo, el contrato de construcción, puesto que aquí no se trata de obligaciones que nazcan y mueran cada mes. Ahí una parte se obligó a pagar por la construcción de un edificio y la otra parte se obligó a construir tal edificio. Lo que sucede es que el cumplimiento de esta obligación es de largo aliento. Construir un edificio no es algo rápido. Así es que en este caso nos encontramos precisamente en estos contratos de ejecución postergada, aquellos en que una circunstancia sobreviniente, una circunstancia imprevista,
puede venir a alterar las condiciones en las cuales se pactó el contrato y el resultado que las partes pretendían obtener de este contrato. Ese es el primer requisito, el tipo de acuerdo de que se trate. ¿Mm? Después, tenemos que existan obligaciones pendientes de cumplimiento. Obviamente, si las obligaciones ya fueron cumplidas, no hay indemnización posible, porque recuerden que aquí se trata de una situación, miren a su izquierda, en el panel de la izquierda, donde están todos estos requisitos alineados. El primer requisito para que proceda esta teoría es infracción de una obligación, y la infracción implica incumplimiento. Por lo tanto, que la obligación esté pendiente es obviamente un requisito de la teoría de la imprevisión. Así que este requisito de aquí es obviamente repetición de este requisito de acá. ¿Bien? Finalmente, y como agregado al tipo de contrato donde opera y qué sucede con la obligación, necesitamos que exista una situación imprevista. Pero no cualquier situación imprevista, sino una que impida el cumplimiento. No que impida el cumplimiento, sino que signifique un desembolso económico exagerado que rompa el equilibrio de las prestaciones. Te pongo un ejemplo burdo quizás. Estás construyendo un edificio enorme, calculaste el precio del ladrillo a 100 pesos la unidad y resulta que el ladrillo subió a 1000 pesos la unidad. En esa situación entonces nos encontramos con que de pronto todas las ganancias que tú esperabas obtener se evapora. ¿Por qué? Porque el costo de alguno de los insumos necesarios ha cambiado. Un poco esto se observa en esta regulación que hay hace algunos años, donde se le permite a las líneas aéreas cobrar un sobreprecio por los pasajes aéreos según vaya variando el precio del combustible. Esta no es una situación imprevista, pero va en la misma idea. Hay un cambio de las circunstancias que produce esta necesidad de obtener una ganancia un poquito mayor para poder costear los costos. Aquí tenemos entonces los requisitos. El primero era contrato de ejecución diferida o retracto sucesivo con obligaciones pendientes. Esto no lo había mencionado, lo había olvidado. Con obligaciones pendientes también. Obviamente, si debes 10 meses de arriendo y no pusiste término al arriendo cuando tuviste el problema este imprevisto que te hace oneroso pagar, estás con una obligación pendiente. Pero la primera medida, entre paréntesis, para una persona que se enfrenta a esa situación es poner término al arriendo. Es lo que sucede ahora a los locatarios de locales comerciales, que ante la imposibilidad de seguir vendiendo su producto, ponen término al contrato de arriendo. Esa es la solución inmediata. Ya. Entonces, ¿cuáles son los requisitos? Contrato de ejecución diferida. Si se ha cumplido íntegramente la obligación, no se acepta la teoría de la imprevisión, porque es un contrato de ejecución instantánea. Tiene que haber un desequilibrio ahora de las prestaciones, porque se entiende y se supone que las partes en un contrato bilateral se encuentran en una situación de equilibrio, es decir, sabemos que esto es un poquito ciencia ficción, sabemos que el café que compramos en la mañana a precio de oro en una famosa cadena de café no vale los 3.500 pesos que acabamos de pagar, pero estamos pagando otras cosas, quizá la marca, el prestigio social, alguno, la hora y la oportunidad, hace frío y pasé y me compré un café, ya. Estás pagando otras cosas, no solo el costo del café. Sabemos que hay un desequilibrio, pero no es exagerado. Está un poco caro, pero no. Pero aquí hay situaciones en las cuales se produce un verdadero desequilibrio injusto, que podríamos asimilar incluso una especie de, entre comillas, no es que sea así, pero una especie de lesión enorme, si es que se pudiese decir que esto existe en estas situaciones. Y este desequilibrio de prestaciones es tan grande que vuelve injusta la relación. Le exige un servicio a una de las partes que es imposible prever por ella y que no está dispuesta a cumplir y que tal vez el derecho debiera proteger para evitar que tenga que cumplirlo con daño a su mismo patrimonio, a su propio patrimonio. Este desequilibrio de prestaciones se debe, eso sí, producir por hechos sobrevinientes e imprevistos que sean ajenos a la voluntad de las partes y producidos con posterioridad a la celebración del contrato, puesto que si no son sobrevinientes, sino que venían de antes, o no son imprevistos, sino que eran perfectamente previsibles, que el petróleo subiese, que el costo de los ladrillos subiese por alguna razón, qué sé yo, si era algo que se puede prever con mediana inteligencia y dedicación, no una mera ignorancia culpable, entonces no imprevisto. Que sea ajeno a la voluntad de las partes, es decir, ¿qué tiene el operador de línea aérea de que sube el petróleo y el combustible de aviación se vaya a las nubes, por ejemplo, o de que existe una guerra en algún país africano que impide
que traigan tierras raras, que son las que permiten fabricar los celulares. ¿Mm? Así que debe ser totalmente ajeno a tu voluntad. Si se debe a tu propia torpeza, a tu propia desidia, a tu propia negligencia, ya no estamos en la teoría de la imprevisión. Por último, que hayan sido producidas con posterioridad a la celebración del contrato. Es decir, si esto existía antes o en el momento de la celebración del contrato, en esta circunstancia, este desequilibrio, entonces no procede. ¿Qué más? Un tercer requisito de la imprevisión. Siempre es posible cumplir. Tal vez el contratante desea cumplir incluso, pero hacerlo le trae como consecuencia un desembolso exagerado. Un desembolso tan grande que impide que el negocio tenga ganancia, o incluso lo puede llevar en casos exagerados a la quiebra de la empresa, que si se trata de una empresa podría llevarlo a la quiebra. Así que es tan exagerado este desembolso, que de haberlo tenido, de haberlo sabido el contratante, no habría contratado de la manera en que lo hizo, o simplemente no habría celebrado contrato alguno. Es decir, habría puesto un precio superior, o habiendo puesto un precio superior, también habría simplemente no contrato porque no me conviene este negocio. Ahora, esta doctrina, por supuesto, no es pacífica. Es decir, hay dudas en la doctrina. Aquí tenemos dos formas de verlo. Aquellos que dicen que el contrato debe ser respetado bajo todas las circunstancias e invocan el artículo 1545 del Código Civil, que nos dice que el contrato es una ley para los contratantes y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales. Es decir, que después se venga la desgracia, el tornado, el coronavirus o que nos invada los extraterrestres, no es razón para no cumplir las obligaciones y no indemnizar el daño producido por este incumplimiento. Eso se puede resumir en la regla latina pacta sunt servanda. Los pactos deben ser servidos o los contratos deben ser respetados. O por otro lado, rebus sic stantibus es la figura latina que nos indica todo lo contrario. Por razones de equidad debe admitirse la revisión de los contratos. La equidad es un agregado, entre paréntesis, del derecho canónico y de los canonistas de la Edad Media, quienes agregaron la buena fe y la consideración a las circunstancias de las personas como elemento a tomar en cuenta en el análisis de las figuras de derecho privado. Los romanos esto no lo tenían en cuenta. Para ellos la buena fe no era una cuestión fundamental para nada. Pero sí, entonces, deberíamos entender que habiendo razones de equidad se deben tomar en consideración para evitar que una persona sufra un daño mayor. Ahí entonces tenemos en esas dos siglas el resumen de ambas posiciones. ¿Qué pasa en Chile? La doctrina mayoritaria dice que no tiene cabida en la teoría de la imprevisión. La minoritaria sí. Pues estos dicen que ahí dan algunos artículos para decir que sí. El 1560, la intención de contratar, tenida en cuenta por las partes al momento de contratar, debe ser respetada. Nos dice la regla, conocida claramente la intención de los contratantes, debe estarse a ella más que a lo literal de las palabras. Esta es la primera regla de la interpretación de los contratos. Esta regla, este título 13, el libro cuarto sobre interpretación de los contratos, es materia de estudio en Derecho a los Contratos, en el próximo semestre. Ahí lo van a estudiar con detalle. Esta regla es muy similar, si ustedes la ven con cuidado, a la del artículo 17 del Código Civil, que nos da la primera regla de interpretación de la ley. Cuando el sentido de la ley es claro, no se desatenderá su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu. Cuando el sentido de la ley es claro, no se desatenderá su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu. Bien, fíjense entonces que entre el artículo 1 y el 1560 existe una gran diferencia. Y es que en el 19, para interpretar la ley vamos directo a las palabras, porque entendemos que el legislador no se equivoca y redacta claramente, expresa sus ideas claramente. 1560, en cambio, va a la intención más que a las palabras literales, porque se entiende que los contratantes podrían no expresar claramente su pensamiento. Y entonces, si es el pensamiento, si es la intención de los contratantes lo que debe tomarse en cuenta, entonces debe estarse a esa intención para juzgar los efectos que tenga este contrato. Después, el 1546,
que nos dice que lo fundamental en todo contrato es la buena fe, puesto que los contratos deben ejecutarse de buena fe y por consiguiente obligan no solo a lo que ellos expresan, sino a las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación o que por la ley o la costumbre pertenecen a ella. Y es de la naturaleza de la obligación el que ésta se corresponda o tenga un cierto equilibrio con la obligación de la contraria. Por último, el 1558, inciso primero, que nos dice: si no se puede imputar dolo al deudor, solo es responsable de los perjuicios que se previeron o pudieron preverse al tiempo del contrato. Estaría respondiendo entonces de perjuicios imprevistos, puesto que si existe un cambio en las circunstancias completamente imprevisto, como el coronavirus, algo que no puedas prever ni evitar, y tienes que pagar indemnización de perjuicio por no poder cumplir, en el fondo estarías indemnizando daños provocados por una circunstancia imprevista, lo cual es contrario al texto expreso de la ley, porque la ley dice que se indemnizan solo los perjuicios directos previstos o que se pudieron prever. Esos serían los tres argumentos principales. La jurisprudencia de los tribunales no tienen facultad para derogar o dejar sin efecto la ley del contrato, y es muy raro el caso en que lo han hecho, contado con los dedos de una mano manca. En casos existe aceptación legal expresa de la imprevisión. El derecho a alimento, artículo 332. Vamos al artículo 332, porque estos son casos de excepción, en que la ley expresamente lo autoriza. Fíjense, los alimentos que se deben por ley se entienden concedidos para toda la vida del alimentario, continuando las circunstancias que legitimaron la demanda. Caducidad de plazo en 1496, cuando un cambio de circunstancias permite al acreedor, a pesar de haberle concedido plazos o prórrogas o esperas al deudor, cobrar de inmediato todas las cuotas. ¿Por qué? Porque este se encuentra en evidente peligro de, por ejemplo, entrar en insolvencia. Entonces la ley permite cobrar todo de golpe. Esto es un cambio de circunstancias que altera la ley del contrato. La ley lo permite. En el 2180, cuando se trata del comodato, cuando una persona está abusando de la cosa dada en comodato, también podemos pedir que la restituya. El comodatario es obligado a restituir la cosa prestada en el tiempo convenido o a falta de convención después del uso para que ha sido prestada, pero podrá exigirse restitución aún antes si, número 2, si sobreviene al comodante una necesidad imprevista y urgente de la cosa. En el depósito 2227 también encontramos un reflejo de esto, cuando dice: la obligación de guardar la cosa dura hasta que el depositante la pida, pero el depositario podrá exigir que el depositante disponga de ella cuando se cumpla el término estipulado para la duración del depósito, o cuando, aún sin cumplirse el término, peligre el depósito en su poder o le cause perjuicio. Peligre, es decir, algo que sucede de repente. Y así entonces encontramos en estas reglas la aceptación de cambios en las condiciones del contrato que son posteriores a su celebración. No es exactamente así, pero no es del caso aquí discutirlo. Ahora, rechazo legal expreso lo tenemos en el arrendamiento de predios rústicos en el 1983 y en el contrato de empresa el 2003. 1983 nos dice: el colono no tendrá derecho para pedir rebaja del precio renta alegando casos fortuitos extraordinarios que han deteriorado o destruido la cosecha. Fíjense que ahí la ley se puso ya, porque esto es tan antiguo como el hilo negro. El arrendamiento de predios rústicos para cultivar en ellos es tan antiguo como la historia, amigos míos. Y es obvio que durante toda la historia del hombre han existido años de malas cosechas. Y desde que eso sucede, es que los arrendatarios le piden al dueño de la propiedad que les perdone la renta porque tuvieron un mal año. Pues bien, en este caso la ley se puso en el caso de prohibirlo expresamente. No hay derecho a pedir rebaja de renta porque se ha destruido la cosecha. Esta norma, que es solamente para arrendamiento de predios rústicos, podría perfectamente extenderse a todo el resto de la legislación. Y los que la rechazan esta teoría, pues pueden basar en esta perfectamente. Bien, con eso ponemos término entonces a la teoría de la imprevisión como causal de exculpación. Dijimos que cuando vimos la imputabilidad, es decir, el dolo culpa al deudor, que íbamos a ver primero el caso fortuito fuerza mayor y la teoría de la imprevisión como circunstancias que impiden el dolo culpa al deudor. Y ahora, pero no lo habíamos visto todavía el dolo precisamente, ahora entramos a ver la culpa y el dolo en detalle. Entonces, vamos a la culpa. ¿Qué es la culpa?
la culpa es negligencia, la culpa es meter la pata. Todos sabemos lo que es la culpa porque usamos, típico, es culpa tuya, lo usamos como una cuestión, una fórmula de ataque en nuestras relaciones sociales incluso. Pero ¿qué es la culpa para el derecho? Ahí está definida en rojo. Falta de cuidado o diligencia que debe emplearse en el cumplimiento de una obligación o en la ejecución de un hecho. La culpa aquí entonces está limitada a un campo de acción muy preciso, que es cumplimiento de una obligación contractual o la ejecución de un hecho que tiene implicancias para otra persona desde un punto de vista jurídico. ¿Y qué significa? Actuar con poco cuidado, actuar de manera descuidada, actuar de manera negligente, actuar de una manera torpe, sin poner atención. Eso vendría a ser culpa. En cambio, el dolo tiene un diferente contexto. Aquí tenemos, en el dolo existe intención positiva de dañar a plena conciencia, a sabienda. Esto es lo que podríamos llamar el tipo que pasa por la calle, ve estacionado un BMW, un Jaguar o un Mercedes, un auto así de alta gama, y pasa con la llave y le raya el auto. ¿Por qué se lo rayó? Porque el auto es demasiado bonito. Eso es hacer daño con dolo. Eso es intención de hacer daño al otro porque sí. Eso tiene consecuencias en materia contractual que veremos más adelante. Acá no estamos hablando de eso. Aquí no hay intención de dañar al otro. Yo no quería hacer daño, pero el daño se produjo igual. Se produce un perjuicio. En este contexto, entonces, el Código Civil se aparta del Código Civil francés, puesto que sigue el derecho romano y nos habla y nos regula la culpa y la va a dividir. Vamos a ver cómo lo hace. Vamos a clasificar la culpa. Si ustedes van al artículo 44 del Código Civil, y quiero que por favor abran su código y lo tengan a mano, que esta norma es sumamente importante, que está en el título preliminar. Fíjense que ustedes, qué curioso, ¿por qué está en el título preliminar la clasificación de la culpa? No debería estar en el libro cuarto. Nos dice, culpa grave, negligencia grave o culpa lata, tiene esos tres nombres, ¿eh? Hay que aprenderse los tres. Es la que consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aún las personas negligentes y de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios. Esa es la culpa grave. Es decir, mira, te lo voy a explicar así. Es actuar con un nivel de torpeza tan alto que ni aún el más descuidado de los seres humanos habría actuado de esa manera. Y si actúas con ese nivel de descuido, entonces ya hablamos grave. O sea, lo hiciste peor que un descuidado profesional, aún a ese nivel. La culpa grave, amigos míos, tiene consecuencias bien específicas. Ahora bien, después la ley distingue otro tipo de culpa, que se llama culpa leve o descuido ligero. Es la falta de diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios. Si usted fuese un irresponsable, chascón, drogadicto, semialcohólico, que le gusta manejar una moto Harley en una banda de motociclistas que son semidelincuentes, ¿cada cuánto le cambia el aceite de mí? Debiese cambiarla sin descuidado, no se la cambio cada 100.000 kilómetros. Pero mire de mí, fíjese usted que es una persona, vamos a asumir que usted es una persona de tamaño normal, digamos, una persona estándar en responsabilidad. Usted cambia cada 7.000 kilómetros el aceite, ¿no es cierto? Y este chascón que he descrito, este motociclista semidelincuente, como los de la película, también le cambia el aceite cada 7.000 kilómetros. Es decir, es una persona descuidada, irresponsable, por supuesto que lo es, y sin embargo, a pesar de lo irresponsable que es, también le cambia el aceite cada 7.000 kilómetros. Aquí nos encontramos entonces con que si una persona no le cambia el aceite a la moto después de los 7.000 kilómetros y la moto se funde, entonces ha actuado con una mayor negligencia incluso que una persona que ya de por sí era descuidada. Y eso lo hace mucho más culpable. Esa es una culpa grave. Es una culpa grave. Ahora, ¿cómo sabemos nosotros cuál es el estándar de conducta? Aquí lo que tenemos que hacer nosotros es crear una especie de, ¿cómo decirlo?
una especie de ser humano estándar. Yo lo voy a colocar así, estoy aquí frente a la pantalla. Digo, el ser humano estándar es así, es una persona de 40 años, así como decirlo, es un hombre de 40 años o una mujer de 40 años que tiene un trabajo estable, que estará casado seguramente, tendrá 2 hijos, 2,3 hijos, que se levanta todos los días a las 7 de la mañana, va a dejar a los del colegio, se va al trabajo, vuelve a las 6, toma 15 días de vacaciones, o sea, una persona estándar, así como si lo hubieran calcado con un molde. Esa persona estándar va a ser nuestra medida de lo que es culpa grave, leve o levísima. Porque una persona con esas características tiene un cierto nivel de diligencia. No es ni demasiado diligente y tampoco va a ser demasiado descuidada. Por lo tanto, todo lo que es todo el nivel de cuidado que tenga una persona estándar y que actúe dentro de esos límites, estará entonces ser una actuación que no adolece de negligencia. Entonces, en otras palabras, tengo que comparar qué hubiese hecho esta persona perfectamente en una situación como esta. Por ejemplo, ¿una persona perfectamente estándar hubiese cambiado el aceite cada 1000 kilómetros? No, porque una persona estándar lo cambia cada 7000. Al decir de Demi, cada 7000. Por lo tanto, si cambió los 3000 kilómetros y se fundió igual el motor, no es su culpa. No tiene culpa porque fue o actuó dentro de la diligencia esperable para una persona para una persona estándar. Y una persona estándar cambia cada 7000 kilómetros y no cada 1000 kilómetros ni cada 3000 kilómetros. Por lo tanto, no podemos culparla a esa persona estándar de que se haya fundido el aceite. Por eso entonces, la culpa leve, descuido ligero, es la falta de aquella diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus propios. Entonces, si una persona diligente normal hubiese cambiado cada 7000 kilómetros, entonces, si tú cambiaste a los 8000 y se fundió, entonces actuaste más allá de lo que hubiese hecho una persona diligente normal y por lo tanto has incurrido en culpa. En culpa. Esta culpa será leve, sí. Muy leve. Ahora, si tu descuido fue tan grave que ni aún el chascón motociclista hubiese hecho algo tan torpe, entonces tu culpa ya es grave. Pero por otro lado, estos son leve y grave. Tenemos la culpa levísima, una culpa de muy bajo nivel. Dice, culpa o descuido levísimo es la falta de aquella esmerada diligencia que un hombre juicioso emplea en la administración de sus negocios importantes. Esta especie de culpa se opone a la suma diligencia o cuidado. Culpa o descuido levísimo. Entonces aquí, después de leer esto, que hay que leerlo y releerlo con mucho cuidado, jóvenes, porque es fácil enredarse, es súper fácil enredarse, ¿eh? Yo les voy a hacer una pregunta que es estándar en los exámenes de grado, un clásico esta pregunta. ¿De qué culpa conviene responder? ¿De la grave, de la leve o de la levísima? Porque vamos a aprender después que cada tipo de contrato tiene su propio nivel de culpa al que se responde. Entonces, hay contratos, el estándar es que se responde de culpa leve. O sea, si tú te pasas del nivel de cuidado que tiene, o eres un poquito más descuidado que el hombre estándar de familia, el buen padre de familia, así se le llama, si eres un poquito más que ese, respondes de culpa leve. Pero en algunos se responde de la culpa grave y en otros de la culpa levísima. Y aquí viene la cuestión, también los contratantes pueden alterar estas reglas y decir que en un contrato de compra-venta el contratante incumplidor responderá de la culpa levísima y en otros que responderá de la culpa grave. Ahora, si yo puedo alterar el contrato y elegir de qué culpa responder, de la levísima, de la grave o de la leve, ¿por cuál me conviene poner en el contrato? Yo que soy el abogado y estoy redactando, cuando responderán, la parte que yo asesoro, responderá de la culpa, ¿cuál será mejor? Si el estándar es leve y lo puedo alterar a levísima o grave, ¿cuál será mejor colocar, creen ustedes, leyendo lo que dice el código? Yo creo la culpa grave, porque según indica acá el texto que
que si no se señala el tipo de culpa, se entiende que va a ser la culpa leve siempre, si no se describe qué culpa específicamente. Sí, La culpa general. ya. Entonces, Mirta, si cambiamos y colocamos en el contrato, decidimos cambiar eso para favorecer a la parte que nos encargó la redacción del contrato, ¿qué le ponemos? ¿Que responda a la grave o a la levísima? ¿Qué le convendrá más a su cliente? Culpa grave, creo yo, ¿Por qué? porque equivale al dolo y tiene mayor responsabilidad. Pero si recuerde que usted lo que quiere es que su cliente, el suyo, ojalá que nunca tenga que pagar una indemnización sin culpa. Ah, si fuese, claro, la levísima. Claro, a eso voy. Es que, Ujú. ¿sabe lo que pasa? Es que usted estaba bien en su primera teoría, de la que conviene responder es de la culpa grave, no de la Ya, levísima. ya. Pero, ¿por qué? La razón que me da usted no es la correcta, porque el primer instinto de uno es decir, no, pues que me conviene responder de la culpa levísima. Mientras más suavecita la cuestión, mejor, porque así evitamos tener que pagar una indemnización. Recuerde que si no se configura culpa, no tengo que pagar indemnización. Entonces tenemos que ver de qué nivel de culpa respondo. Si usted coloca en un contrato que va a responder de la culpa grave, lo que está diciendo es lo siguiente: seré culpable si actúo con tal nivel de torpeza que se equipare a la culpa grave. O sea, tengo que ser extremadamente descuidado para llegar a configurar culpa. Solo si soy extremadamente descuidado, solo en ese caso habrá culpa. Y por lo tanto, solo en ese caso tendré que indemnizar perjuicio. Y ahora la cuestión es, Carolina, que si usted es una persona normal, sabe que no va a hacer algo tan absurdo como ponerle aceite al auto a los 20.000 kilómetros. Eso es demasiado absurdo. Usted es una persona normal que actúa con cierto nivel de diligencia. Se lo voy a poner de otra manera. Se lo voy a poner de otra manera. En todas las familias, dicen las películas, hay un tonto del pueblo. Porque siempre en las películas gringas, esas antiguas, siempre está el cowboy y está el tonto del pueblo, que al final no era tan tonto. Y está el inteligente, el brillante, el niño bonito. En todas las familias siempre hay uno que le va mejor, otro que le va peor. La cuestión, imagínense una pelea entre hermanos. Un hermano que es muy tonto, un hermano que es de inteligencia normal y otro, maldita sea, al que le sale todo bien. Nació bonito, es simpático, exitoso, cuenta buenos chistes, se saca buenas notas, gana plata. Las tiene todas. Entonces, la que usted la tienen que comparar con uno de esos tres para saber si es una fracasada o para saber si es una persona triunfadora. Usted quiere que la vean como persona triunfadora. Entonces, si la van a colocar como persona triunfadora, ¿con quién quiere que la comparen? ¿Con el hermano tonto? ¿Con el hermano normal? ¿O con el hermano extremadamente exitoso? Con el más débil. Entonces, para saber si soy culpable o no, entonces te van a tener que comparar con uno de estos, ¿no es cierto? Bueno, ese hermano tonto es el que equivale al extremadamente descuidado, la culpa grave. Ahora, si te comparan, están estos tres hermanos, y te vas a comparar, y te comparan, y ni siquiera alcanzas el nivel del más tonto, del más débil, del más perdedor, entonces has incurrido en culpa. Por eso te conviene que en el contrato diga que respondes de culpa grave, si tú eres el que va a responder. Si tú estás redactando el contrato y quieres que la contraria te pague indemnización en caso necesario, quieres facilitarle la vida a tu cliente, pero ahora agravando la responsabilidad de la parte contraria, entonces redactas el contrato colocando que la parte contraria responderá de Profesor, forma levísima. ¿Sí? profesor, pero ahora sí entiendo el por qué quiero que me comparen con una culpa grave, pero eso es cuando yo decido contra qué quiero que me comparen. O sea, lo dejo explícito en el contrato que voy a responder solo de las culpas graves. Porque Sí, eso es como en el seguro, no sé, la pérdida total. Ya es cuando ya tendría que ser muy alta la culpa o la falta y por lo tanto la probabilidad es muy baja. A eso se exactamente. refiere. Así exactamente. Es muy poco probable que usted sea tan loser que sea menos que el hermano, el más tonto. Así que es probable que alcances el patrón. ¿Te das cuenta?
Pero si tú, mira, aquí está mi dedo meñique, y si yo me comparo con este, cumplo. Pero si me hubiera comparado con el segundo hermano, quedo más abajo. Así que me convino que me compararan con este hermano, el más torpe, porque quedé sobre el estándar. Por eso, esta es culpa grave, leve, levísima. Porque el estándar levísimo, es que ese es el, como dicen los españoles, el empollón. El que estudia todo el día, el que lo tiene todo perfecto, el que tiene todas las tareas completadas mucho antes de la fecha límite, el maldito perfecto. A nadie le gusta que lo comparen con alguien perfecto. Y si te comparan con alguien perfecto y no ganas, entonces incurres en culpa levísima. Cada tipo de contrato tiene su forma específica de culpa a la cual se responde. Lo normal es que todos los contratos bilaterales, la culpa de que responden ambas partes sea la culpa leve. Ese es el estándar. Por lo tanto, no hay ni que mencionarlo. El problema va a ser entonces en el tribunal probar frente a una conducta determinada, frente a las conductas esperadas en un contrato específico, será probar cuál es el estándar del buen padre de familia. Hacer una especie de perfil o recorte, así como, viene a ser como un perfil de los letreros camineros, esos perfiles en que aparece una persona perfilada, sin detalles. Bueno, eso tenemos que lograr. Tenemos que describir esa persona ideal, al buen padre de familia. Un buen padre de familia es una persona que dibujamos y tiene este aspecto. Una vez que la hemos dibujado frente al tribunal, decimos, el comportamiento de la parte contraria fue este. Entonces, comparando un mono de papel, un dibujo, un perfil de papel, con el comportamiento efectivo de este contratante incumplidor. Y decimos, no superó el estándar, quedó más abajo, por lo tanto es culpable. Y nosotros comparamos esto mismo, la parte contraria dice, este es el perfil, pero fue mucho más alto. Así que aquí estamos jugando con dos cuestiones. ¿Cuál es el perfil del buen padre de familia en este contrato determinado? Cosa que van a definir de maneras distintas ambas partes, el perfil, y después van a probar el comportamiento efectivo, los hechos de cada una de sus defendidos, que también se mueve. Por lo tanto, tenemos dos factores que se están moviendo. Si queda más alto, culpable. Si queda más alto, se exime de culpa. Si queda más bajo, tiene culpa, porque no alcanza el estándar. La culpa grave. La grave significa el menor cuidado para el deudor, porque si me están exigiendo culpa grave, yo puedo ser más descuidado de lo que sería una persona normal y aún así no voy a incurrir en culpa. Por eso, si aún así soy tan descuidado que incluso supero el límite de una persona muy descuidada, es decir, el mono con el que me están comparando es mucho más descuidado, y sin embargo soy más descuidado que esa persona, que ese estándar, entonces esto se equipara al dolo. Esto realmente es un descuido grande que puede significar que quisiste causar daño a propósito. Miren, sería una persona, ni aun la persona más descuidada suelta el volante en mitad de una carretera a 120 por hora. Tal vez esto es asimilable al dolo porque una persona que hace eso sabe que el auto se puede estrellar y matar a sus ocupantes o a las personas que estén a la orilla del camino. Esto es tan... ella no quería que el auto se volcara, pero es tan grave el descuido de soltar el volante que no puede haber otra explicación. Así que no es lo mismo que el dolo, pero se equipara en sus consecuencias al dolo. Y vamos a ver que el dolo trae por consecuencia que se responde a los perjuicios, no solo de los previstos, sino que de los imprevistos también. Bien. Ahora, ¿en qué casos se responde de la culpa grave? En aquellos contratos que solo son útiles al acreedor. Por ejemplo, el contrato de depósito. En el contrato de depósito, lo que yo hago es tomar un bien. Imaginemos que tengo un perro. Y este perro voy y lo entrego y se lo paso a un amigo. Le digo, cuídame al perro mientras me voy de viaje. Lo que hemos celebrado aquí es un contrato de depósito. He entregado una cosa corporal mueble a un tercero para que lo tenga en su poder mientras yo estoy de viaje. ¿Cuál es el deber que tiene el señor que se quedó a cuidar mi perro? Tiene el deber de devolvérmelo. Por supuesto, debe restituirme el perro. Él es el único obligado. Es verdad, él es el único obligado. Pero el beneficiario del contrato soy yo, porque yo he logrado que alguien cuide mi perro para que yo me pueda ir de viaje tranquilo. En este caso, entonces, el
deber de cuidado del perro que tiene el amigo que lo recibe es un deber de menor entidad, porque él no recibe beneficio alguno del contrato. Para él es un cacho, amigos míos. Por lo tanto, él no tiene por qué comportarse de la manera estándar. Él puede ser incluso más descuidado. Y siendo más descuidado, y aunque se produzcan daños, él no tiene por qué responder daño. Solo en caso de que su descuido fuese de tal magnitud que podamos decir que prácticamente actuó con dolo, con mala intención, solo en ese caso deberá indemnizar los daños que sufre el perrito. Por ejemplo, un dueño normal de un perro, si el perro está enfermo, va y contrata un veterinario inmediatamente. Bueno, él no lo contrató de inmediato, no tenía plata, sino su perro. Pero si ve que el perro está agonizando, así le pega un par de patadas y lo deja en el suelo y no se preocupa, bueno, recién ahí podríamos decir que hay culpa en su obligación de restituir la cosa que se ha hecho imposible porque el perro murió o el perro quedó dañado y ya no sirve para el fin que tenía. ¿Qué otra culpa tenemos? La culpa leve, que es el estándar. Aquí comparamos la conducta efectiva del deudor y la que debió de tener con el famoso buen padre de familia. Aquí yo en la diapositiva debería poner el perfil de un sombrero, de un caballero inglés con bastón, maletín y sombrero hongo, así como un tipo estándar, aburrido. El tipo estándar y aburrido que es cumplidor hasta el nivel que se le pide más o menos razonable. En este caso, si yo cumplo con ese estándar, no hay culpa. Pero si paso un poco más allá de lo que hubiese hecho este buen padre de familia, si me descuido un poquito más allá, entonces incurro en culpa leve. En este caso, el culpable no tendrá el cuidado ordinario, normal, que cualquier persona tiene en sus negocios propios. Esta es la regla general. En los contratos, si no se menciona nada, esta será la culpa que deberá responder. ¿Cuáles son estos contratos estándar? Aquellos en que ambas partes recíprocamente se deben prestaciones. Un contrato de compraventa, un contrato de arriendo. En ese tipo de contrato, en que ambas partes resultan beneficiadas, ese tipo de contrato lo que pedimos es, o lo que exigimos para que se forme la responsabilidad civil, es que la actuación del incumplidor sea con culpa leve, es decir, sea un poco más descuidado que el estándar de la persona. Por último, tenemos la culpa levísima. La culpa levísima. Tenemos a una persona que no actuó, una persona que actuó y su actuación comparada con una persona extremadamente cuidadosa, un maniático del cumplimiento, del orden, de la limpieza, del llegar a la hora. A nadie le gusta que lo comparen con alguien así porque vamos a salir perdiendo. Es que miren, es como si yo con lo que mido 1,70 m y tanto, me compararan siempre con puro gente tipo lucha libre, de esos que salen en la televisión. Me vería como un enano siempre, me vería chico toda la vida, siendo yo una persona de tamaño normal. A mí no me gusta que me comparen con gente tan grande, o si soy feo, no quiero que me comparen con pura gente bonita que sale en la tele, porque siempre me voy a ver más feo todavía. Es mejor que te comparen con alguien normal. Y aquí lo que está sucediendo es que a una persona la están comparando con una persona extremadamente cuidadosa. Aquí se llama el hombre juicioso. Y este hombre que es juicioso, además, actúa de una manera aún más juiciosa en negocios extremadamente importantes, negocios importantes. Así que con mucho cuidado mirando cada uno de los detalles. Si yo respondo por culpa cuando no respondo a este nivel de comparación, entonces estoy actuando por culpa levísima. Aquí dice que este tipo de culpa se pide en aquellos contratos en que la obligación interesa exclusivamente al obligado. Ya dimos como ejemplo de culpa grave el caso del contrato de depósito, en que yo le dejo a un amigo mi perro para que lo cuide, yo soy el beneficiario, aunque él debe devolverme el perro. Está obligado a devolvérmelo, pero el beneficiado por el contrato soy yo, porque yo obtengo que alguien me cuide el perro gratis. Así que mi amigo responde a la culpa grave en el daño del perro. Pero imaginemos la misma situación. Yo le entrego el perro a un amigo, pero no para que lo cuide, sino porque necesita un perro guardián y se lo entrego en comodato. En comodato la exigencia es la misma. El obligado es el comodatario a devolver el perro cuando yo se lo pida. Es decir, tanto el comodato como el depósito tienen la misma obligación de quien tiene o detenta la cosa
de persona ajena de restituirlo cuando ésta se lo pida. Pero, pero la diferencia es muy fundamental, porque en el depósito el beneficiado soy yo, el depositante. En cambio, en el comodato, el beneficiado por el contrato es el comodatario, quien recibe el perro, porque él es el beneficiado. Él va a usar el perro gratuitamente para cuidar su parcela. Por lo tanto, como él es el beneficiario del contrato, la ley dice, y el único beneficiario sin que yo obtenga ningún beneficio por ello. Para mí el perro es un sacrificio. Y me expongo a que lo maltraten, o lo dañen, o lo traten mal, ¿no es cierto? O se muera el perro. Entonces, en ese caso, la culpa del comodatario, de quien tiene el perro y debe restituirlo, será levísima. Es decir, debe tener un extremado cuidado con el perro. Extremo cuidado. Y si falta ese extremo cuidado y se comporta solamente como el hombre normal en sus negocios ordinarios, ya incurrió en culpa y deberá entonces indemnizar perjuicios si además se dan todos los otros ingredientes que están a su izquierda de la pantalla de la responsabilidad civil. Vamos entonces a los pactos sobre la culpa. Esto rápidamente, puesto que yo ya se los mencioné al inicio de la clase. Las partes pueden establecer reglas distintas de responsabilidad por culpa. Podemos alterar las reglas de la culpa que están en el Código Civil respecto a estos temas. Podemos agravar la culpa, podemos atenuar la responsabilidad, como conversábamos con el compañero. Incluso podríamos exonerarnos de la culpa. Es decir, si yo actúo con culpa, no debo indemnizar perjuicio. Así de simple. ¿Podemos hacer eso? Por supuesto, porque esto está establecido en beneficio de una de las partes y cada una de las partes puede renunciar anticipadamente a esto. Así que se puede pactar exoneración de culpa o, por el otro lado, agravación de culpa en la mayoría de los casos. Lo que no se puede pactar anticipadamente es la exoneración del dolo. El dolo no se puede perdonar en forma anticipada. Vamos entonces a la prueba de la culpa. Esto es importante porque fíjense ustedes lo que se ve acá. El incumplimiento se presume culpable, jóvenes. Esto es una gran ventaja porque al presumir la culpa de la sola prueba del incumplimiento, es decir, tenías que pagarme 1.000.000 de pesos el 30 de septiembre, no me los pagaste, es culpable. Esto es un incumplimiento, es culpable. Ni siquiera tenemos que decir nada, no tenemos que aportar ninguna prueba para decir que hay culpa. Estamos exonerando del peso de la prueba entonces al contratante que está alegando el incumplimiento del otro. Por lo tanto, corresponderá al contratante incumplidor probar que no actuó con culpa. Es decir, eso significa que debe probar lo contrario a la culpa. Debe probar que fue diligente en el cumplimiento de la obligación. ¿Cómo probar entonces yo que no fui culpable? Diciendo que hubo caso fortuito, o fuerza mayor, o diciendo que hay una circunstancia sobreviniente e inesperada, es decir, teoría de la imprevisión, o simplemente mostrando al juez cuál fue su actitud. Mire, yo fui, abrí el motor, engrasé el aceite, puse todo lo que había que hacer para que el auto funcionara y a pesar de eso ocurrió esto. Es decir, yo cómo iba a desarmar el motor para ponerle aceite, no podía hacerlo, porque eso va más allá de lo que hace una persona normal. Yo fui diligente, fui al taller y pedí que le cambiaran el aceite. ¿Te das cuenta? Entonces estás probando diligencia. Una diligencia normal según el nivel que te pide este contrato, por supuesto. Ahora, lo que sí debe probarse por el acreedor son los perjuicios. La culpa, tú hasta que no me cumpliste, el 30 de septiembre no me pagó. Con esto uno lo único que dice en la demanda es, por lo tanto, se presume culpable este incumplimiento, se da el elemento de la responsabilidad contractual, pero lo que sí debo probar son los perjuicios. Perjuicios morales y materiales deben ser probados con boletas, con facturas, con testigos. Eso sí que hay que probarlo. Vamos entonces a la culpa grave y su problema de prueba. La culpa grave ya dijimos que se equipara al dolo y el dolo tiene consecuencias porque el dolo en materia contractual implica la indemnización de perjuicios directos imprevistos, no solo los previstos. Aquí entonces dice que Somarriba, que como la culpa grave se equipara al dolo y el dolo debe probarse, por lo tanto la culpa grave debería probarse y la presunción de culpa no correría aquí en esta situación. Don Luis Claro Solar dice que equipara culpa grave y dolo, pero no significa que sean lo mismo. Y a mí me parece esta opinión que es más acertada. Porque lo que está asimilando son las consecuencias de la culpa grave
al dolo, pero el dolo no es lo mismo. Es decir, la culpa grave aquí debería presumirse del solo incumplimiento si en un contrato determinado, por ejemplo, te entregué en comodato el perro y el perro se murió por un descuido tuyo. Aquí tú estás respondiendo de la culpa grave, de la culpa levísima. Y aquí tendríamos un problema probatorio, puesto que tendríamos que determinar si esa muerte del perro realmente fue por este descuido gravísimo o fue por dolo. Aquí tenemos que hacer una distinción en cuanto a la culpa en materia contractual y extracontractual, porque la culpa es una exigencia común tanto a la responsabilidad civil contractual como extracontractual, y no son equivalentes. ¿Por qué? Porque tienen diferencia. En la culpa contractual no es fuente de las obligaciones. La culpa es un elemento de la responsabilidad. Punto. En cambio, la culpa extracontractual, la culpa da origen a una obligación de indemnizar. Esto es el caso de la extracontractual de la persona que choca un auto porque se puso a encender un cigarro mientras iba manejando en una esquina, se quemó la chasquilla, trató de apagarla y chocó al que iba al frente. Aquí tenemos un caso claro en que actuaste con negligencia, porque una persona diligente no enciende un pucho mientras maneja el auto en medio del tránsito, eso no se hace. Entonces, si has causado daño, ha sido por tu culpa. Entonces, es un origen, el origen de la indemnización está precisamente en actuar negligente. Otra diferencia, la culpa contractual admite graduaciones, en cambio en la extracontractual no hay graduación, la culpa es una sola, puesto que ahí no hay contratos a comparar. Recuerden que acá se admite graduaciones porque hay contratos que benefician a ambas partes o a una de las dos, ya sea el obligado o el acreedor. Finalmente, la culpa contractual se presume, en cambio en materia extracontractual debe probarse el actual negligente. Te lo digo de esta manera. Si un avión se cae, recordarán el ejemplo del avión que se caía, si un avión se cae y producto de eso se muere el alumno de la escuela de pilotaje y alegamos responsabilidad contractual, no tenemos necesidad de probar. No tenemos necesidad de probar que la empresa fue negligente al momento de contratar al profesor piloto que se murió porque no le hizo los exámenes cardíacos necesarios. Lo único que tenemos que decir es lo siguiente: la empresa tenía la obligación de mantener vivo al alumno. Bien, si decimos que eso es una obligación y ahora está muerto, entonces hay un incumplimiento. Este incumplimiento es culpable. Tendrá que ser la empresa de pilotaje la que pruebe que fue diligente y hizo los exámenes correspondientes al piloto para sacarse de encima la culpa. En cambio, si este avión al caer mató a una persona que estaba abajo en una casa y en el mismo accidente murió esta persona, ahí tendríamos que usar el estatuto de responsabilidad extracontractual, puesto que no hay ningún vínculo contractual entre la empresa de enseñanza de piloto, la escuela de pilotaje y la persona que se murió que estaba tranquila en su casa. Como no hay vínculo, hay que usar el estatuto de responsabilidad extracontractual. Y en ese caso la persona tendrá que probar, el demandante tendrá que, el perjudicado, que será la señora, por ejemplo, tendrá que probar que la escuela de pilotaje actuó con culpa como uno de los elementos de la responsabilidad extracontractual. Y aquí la tiene más pesada, porque aquí no se presume la culpa, sino que deberá buscar elementos probatorios que le permitan alegar en forma verosímil que la empresa fue negligente, puesto que si no logra probar que fue negligente, entonces se entiende que fue diligente. Y si no se prueba entonces esta culpa, le va a ir mal en la demanda. Y esto se puede tornar extremadamente complicado, porque en ciertas circunstancias es fácil obtener la prueba de la negligencia. Por ejemplo, en accidentes de tránsito, una cámara de tránsito que graba precisamente a la persona encendiendo el pucho justo antes de chocar. Fácil de probar. Pero ¿cómo probamos que este señor, el piloto, no tenía exámenes cardíacos? O si vamos más allá, ¿cómo probamos que el avión no tenía las mantenciones que la ley exige si no tenemos acceso a esa documentación? Puede ser extremadamente difícil probar entonces la negligencia del
contratante, del dañador en la responsabilidad extracontractual. Por eso es tan importante e interesante saber por qué estatuto vamos a demandar, porque ambos tienen una ventaja o desventaja según sea cuál está este problema.